Yo creo que hay que lograr, y los medios de comunicación estamos también para guiar en este tema. Hay que identificar lo llamativo de lo importante, y es absolutamente llamativo el aumento de la popularidad del presidente, por supuesto, pero hay un elemento que para mí es importantísimo de esa encuesta del CIEP, y es que la creencia en los valores democráticos aumenta justamente en tiempos de crisis. Y esto realmente habla muy bien de nosotros como sociedad, porque entonces en un momento de crisis no nos vamos al caos, sino que confiamos en las instituciones y en los gobiernos que elegimos. Don Ronald Alfaro, investigador del CIEP, nos acompaña esta mañana vía telefónica. Ronald, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Ronald. Saludos a ustedes y a todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias. Ronald, bueno, tiene conclusiones muy interesantes el estudio, pero yo insisto en que habla muy bien de nosotros como sociedad esta premisa que ustedes logran a través, o esta conclusión, perdón, que logran a través de la encuesta, que es que la creencia en los valores democráticos aumenta en los tiempos de crisis. Sí, creo que es muy importante, muy relevante que hiciéramos este estudio precisamente en este momento. Más allá de, como usted decía, o sea, el tema de la aprobación del presidente, cómo se están viendo las medidas y esto, ¿verdad? Eso es importante, porque no es lo mismo navegar, digamos, en una tormenta con el respaldo de la gente que no hacerlo, y que tener más bien el rechazo, digamos, popular. Pero lo que sí es cierto es que, digamos, en el caso nuestro, y a diferencia de otros países, ¿verdad? Donde estamos viendo más bien fuertes cuestionamientos a las autoridades, a las decisiones, manifestaciones, protestas. Vea que incluso hasta al presidente Bolsonaro en Brasil está en las etapas iniciales de un proceso de destitución, ¿verdad? Pero que digamos, lo interesante aquí es que digamos, las crisis digamos, dan espacio y permiten que la gente de alguna forma reaccione, digamos, o colocándose de un lado hacia un lado de la democracia o más bien rechazándola. Y en el caso de Costa Rica lo que vemos es que, al igual que como sucedió en los años 80, ¿verdad? Cuando nos golpea la crisis económica más importante que había tenido Costa Rica hasta ese momento, al igual que en aquel entonces, lo que ha habido en esta oportunidad es un respaldo muy fuerte, ¿verdad?, a las instituciones de la democracia, al gobierno, a los valores y los principios. Y eso es muy importante porque permite entonces tener lo que uno llamaría como un bono de legitimidad. O sea, hay una confianza muy fuerte en la autoridad, no hay cuestionamientos a las autoridades, y por otro lado tampoco a las decisiones que esas autoridades están tomando, ¿verdad? Lo cual, por eso nosotros le ponemos, bueno, en épocas, usando tal vez una metáfora, decimos que en época de tormentas la gente lo que hace es que se refugia en la democracia, ¿verdad? Claro. Y el aumento es muy importante. Ronald, perdón, pero es muy interesante porque Costa Rica es un país altísimamente democrático con un enorme grado de libertad de expresión. Eso hace que efectivamente exista el berrinche, por decirlo de alguna forma, el berrinche popular, ¿verdad?, de que usted se queje de la restricción, de que el presidente sale mucho y no sale mucho, pero finalmente después de ese berrinche respeta y confía en lo que la autoridad, por ejemplo, representada en el ministro de Salud, significan manejos de una situación así. Sí, correcto. Digamos, lo que hay entonces está, digamos, muy claro en esta medición es, sí, en el caso costarricense hay una forma de hacer las cosas, ¿verdad? Y esa forma está muy ligada a ciertos principios democráticos. Nosotros seguimos creyendo como sociedad, como comunidad, tenemos muy claro que somos una sociedad libre y democrática, que aquí la gente puede expresar sus opiniones, que a nadie, digamos, se le va a perseguir por eso, y que es un país, digamos, pacífico, que además hay un factor de medio ambiente, que protegemos el medio ambiente, creemos firmemente en eso. Digamos, estos principios son importantes porque lo que nos dicen es, son todas esas ideas y creencias
que como sociedad nos hacen ser, digamos, nos unen como sociedad, ¿verdad? Y presentan como una especie de escudo, ¿verdad? Es bien interesante este análisis porque, como decía, cuando, por ejemplo, pensemos en épocas anteriores, digamos, la crisis de 1929, ¿verdad? En Estados Unidos, digamos, en Estados Unidos, en Europa, que golpea fuertemente. Esa crisis fue la que llevó al debilitamiento de la democracia en Alemania, por ejemplo, ¿verdad? Luego el surgimiento del nazismo y demás. Pero no ocurrió lo mismo en Gran Bretaña ni en Estados Unidos, ¿verdad? Es decir, la democracia no se derrumbó ahí. Pues la pregunta que muchas veces se han hecho los estudiosos de este tema es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué en unos países, como estamos viendo ahora, por qué razón en esos países no hay procesos de ruptura democrática y por qué en otros no, ¿verdad? Entonces es bien interesante porque lo que se dice es que en estas situaciones los países necesitan tener una reserva de creencia en la democracia. Es como decir, viene una batalla y usted necesita sacar a su ejército, ¿verdad?, a hacerle frente a esa batalla. Pero si su ejército es debilitado, entonces va a tener problemas. Pero en el caso nuestro, que nuestro ejército, ¿verdad?, sabiamente, digamos, eliminamos la institución militar, en este caso nuestro ejército es tener fe y creencia en que podemos salir adelante mediante decisiones que son ¿verdad?, democráticas. Ronald, y finalmente lo llamativo, el presidente tiene una muy buena aprobación, aumenta, digamos, la aprobación y es la más alta en 18 años. Sí, exacto, es otro efecto, ¿verdad? Es otro efecto, digamos, por un lado, del desempeño que hay en el tema ¿verdad?, de la crisis, es decir, la situación que tenemos, digamos, de crisis sanitaria, que ha estado bastante controlada, ¿verdad?, hay que decirlo de esa manera, y por otro lado, digamos, las acciones que han tomado, algunas de ellas en políticas sociales, pues le han otorgado, digamos, en este momento un fuerte respaldo en la ciudadanía. También en las situaciones de crisis y de shocks, es normal que la opinión pública se mueva, digamos, fuertemente. Puede ser hacia un lado o hacia otro, ¿verdad? En este caso está del lado en favor, digamos, de las autoridades. Y también es cierto que estos normalmente son bastante efímeros, estos crecimientos. Nosotros hemos venido midiendo esto ya varios años y en varias oportunidades y bueno, veremos qué es lo que ocurre. Es interesante porque en el caso del presidente Alvarado, él está llevando la tendencia contraria a lo que normalmente, en situaciones normales, a un presidente le ocurre. Normalmente los presidentes empiezan con un nivel alto de aprobación a su segundo año, o sea, en estos momentos su popularidad cae fuertemente y luego hacia el final tiende a subir otra vez, ¿verdad? Pero aquí estamos viendo un fenómeno bien diferente, va en la dirección contraria a lo que normalmente, en condiciones normales, sería esperable. Ronald, te agradezco muchísimo estos minutos y muchas gracias además por ampliarnos el detalle de esta encuesta del CIEP. Ronald, muchas gracias. Gracias, Randall. Nada más quisiera decirle a la gente que puede encontrar el informe nuestro en nuestras páginas, www.ciep.uclac.cr o en nuestro Facebook, y ahí toda la información está disponible para quien quiera consultarla. Gracias.